Gloria a Él, hermano. ¿Por qué no le damos una ofrenda de palmas? Fuerte, hermano, al Rey. Gloria a Dios. Tome asiento, hermano. Dios le bendiga. Muy buenas noches. Vamos a... Las pantallitas no se ven por ahí para los hermanos. Gaby, las pantallas no se ven. Pero mientras oramos, hermano, incluso para que la pantalla prenda, ¿le parece? Padre, gracias. Gracias, Señor. Dígale, hermano, gracias, Dios, por permitirme vivir este día. Gracias, Padre, porque estoy aquí en tu santuario, en tu templo, en tu casa, donde tu presencia se hace viva en mi vida. Ayuda, Padre, a que esta palabra caiga en mí, que surta fruto, Señor, en mi vida. Damos gracias, Señor. Yo le pido, hermano, que le diga a Dios: Padre, Espíritu Santo, ayúdame a entender esta palabra, porque sé que viene de ti, pero que mi espíritu la reciba, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, el tema de hoy que Dios me daba se llama el Monte Moriah. A lo mejor usted ya ha escuchado sobre este monte, pero Dios me mostraba una revelación, y por eso le decía que la oración era que espero en Dios que nuestros espíritus reciban esta palabra, porque tiene una revelación. Fíjese que una de las preguntas que usted ve en la introducción dice: ¿por qué Dios le dio relevante importancia al monte de Moriah? Es una pregunta que nos tendremos que contestar en la predicación. Y la segunda pregunta es: ¿cuál es el mensaje que entonces Dios quiso dejarnos con esto que tiene que ver con el monte de Moriah? Y es que en este monte, hermano, en el monte de Moriah, se dieron varios acontecimientos que marcaron la humanidad para siempre. Entonces Dios me hacía ver que aquí hay revelación, que aquí hay palabra, y yo espero en Dios que su espíritu lo reciba, hermano, que se reciba esta revelación de Dios. Mire, hermano, la palabra Moriah en hebreo está integrada por dos palabras. La primera es more, que significa enseña o maestro, y la segunda parte es Yah, que significa Dios, viene de Yahweh. Es decir, la palabra compuesta Moriah significa Dios enseña, Dios muestra o Dios provee. Eso es lo que significa Moriah. Y fíjese qué curioso, hermano, porque cuando Dios me daba esta palabra, lo primero que hizo fue asombrarme por todo lo que Dios hace tan perfecto, hermano. Y yo hoy quiero predicarte a ti que viniste, que tomaste el tiempo de venir hoy, porque seguramente habrá cosas que han pasado en tu vida, que han venido sucediendo y que a lo mejor no entiendas qué tiene que ver o qué va a pasar con eso. Muchas veces compramos algo o nos metemos a estudiar algo o conocemos a alguien y a veces no sabemos. Dios, hermanos, Dios tiene todo perfectamente planeado. Todo perfectamente planeado. Y sobre este tema a mí me asombraba la perfección y el seguimiento que Dios le da a las cosas. Ahora bien, es importante, yo estoy seguro que a usted le interesa. ¿A poco a usted no le interesa lo que a Dios le interesa? Amén. Pues a Dios le interesa mucho este tema. Él le tomó una importancia especial al monte de Moriah, hermano. Dios, el Todopoderoso. Entonces yo dije: Dios, algo hay ahí que tú quieres enseñarnos. Algo hay ahí que nos quieres enseñar. Mire, hermano, el monte Moriah está ligado a la obediencia, a la provisión divina y a la sustitución. En la antigüedad, amados hermanos, los montes, es decir, las montañas, estaban relacionadas a que el subirse a ellas y orar en ellas significaba que entonces tenías una cercanía más con Dios. Moisés subía al monte a orar y entonces tenían una relación, y este era un monte, era un alto. Entonces Dios le dio una relevante importancia a este monte porque Dios quería que supiéramos que es muy importante, hermana y hermanos, acercarnos a Él. Yo sé que a lo mejor usted lo obvia, pero hoy va a entender
qué tan importante es para Dios acercarte a Él, que tú te acerques a Él. Y entonces vamos a ir a la primera palabra, si me acompañas. En Salmo 73, del 27 al 28, dice: ¿por qué aquí los que se alejan de ti perecerán? Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, diga, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, hermano. El acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. Entonces partimos de que Dios dice, si tú te acercas a mí, te hace bien. Dios siempre va a buscar atraerte, siempre va a esperar que tú des el primer paso y Él da los 99 que faltan. Él quiere que lo busquemos. Por eso también Santiago 4:8 dice, hermano, acercaos a Dios. ¿Quién se acerca primero? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, ¿verdad? Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Lo primero que Dios quiere es que seamos nosotros los que nos acerquemos a Él. Es delante de su presencia que encontramos sanidad, libertad y prosperidad. Es por eso que Dios te quiere cerca. Es porque Dios te quiere bendecir, te quiere ayudar, te quiere prosperar, te quiere sanar, te quiere libertar. Por eso es que Dios le dio tanta relevancia al monte Moriah, hermanos, porque es la única manera, fíjese bien, de que nosotros seamos transformados. El monte Moriah significa Dios enseña. Y la única manera, iglesia, de que nosotros seamos transformados es que seamos, escuche bien, nuevamente enseñados. Fíjese otra vez, que seamos nuevamente enseñados. Y digo nuevamente porque de alguna u otra manera nosotros traíamos otra enseñanza antes de aprender de la palabra de Dios. Y necesitamos ser nuevamente enseñados en la palabra de Dios. Y entonces Dios me daba esta palabra porque hay muchos hermanos todavía que necesitan esta palabra porque todavía les da miedo subirse al monte Moriah. Todavía les cuesta trabajo llegar al monte Moriah, a donde Dios les quiere enseñar. ¿Por qué les da miedo? Porque en el monte Moriah hay cosas que tenemos que dejar, que tenemos que perder, que tenemos que sacrificar, que nos tienen que amputar, cosas de nuestra vida, nuestra carne. Y a veces muchos dicen, no, mejor no subo. Se ve difícil. Siento que me va a doler. Siento que voy a perder mi vida, mi camino, lo que vengo haciendo. Por eso es la palabra de Dios en Marcos, amados hermanos, dice así. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Hermano, no es para que te mueras realmente, ¿verdad? Pero dice que todo el que pierda su vida por causa de Dios, de Jesús y del Evangelio, la salvará. Esto es el monte de Moriah. Cuando subes al monte de Moriah, algo entregas, algo sacrificas, algo dejas ahí. Porque tú vas a que te enseñe, pero Dios te dice, sí te enseño, pero dejas esto. Sí te enseño, pero ya no vas a tener esto otro. Sí te muestro prosperidad y te provisiono, pero esto tienes que dejarlo aquí. Amén, hermanos. ¿Cómo es eso de que seamos enseñados nuevamente? Déjenme le explico, amada iglesia, hermano. Mire, Adán y Eva en el Edén fueron un intento de enseñarles de nuevo. Fíjese bien, Adán y Eva en el Edén fueron un intento de enseñar de nuevo. ¿Por qué? Porque en el cielo había habido una violencia anteriormente y Dios hace la nueva creación y le dice a los ángeles, aquí está mi creación y te voy a demostrar cómo con libre albedrío, humanos débiles me aman y me obedecen. Esa era la nueva intención de Dios, de enseñar de nuevo a una nueva creación.
Desafortunadamente no fue así. La desobediencia de Adán y Eva causaron que esa estrecha comunicación que había con Dios se rompiera. ¿Y qué fue lo primero, iglesia, que hizo Adán y Eva después de pecar? Se escondieron. Ya no querían estar cerca de Dios. Se escondieron. Y es que, fíjese lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué se escondieron? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué se escondieron? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne, y esto se opone entre sí para que no hagas lo que quieres. Ya no fue lo mismo, hermanos. Ya no fue lo mismo. Ya no les nacía la necesidad de buscar de Dios. Es como aquella gente y familia nuestra que no se acerca a Dios, le pasa eso. Le pasa lo mismo que le pasó a Adán y Eva. Cuando te da flojera, ¿verdad?, orar, te está pasando esto. Cuando te da flojera leer la Biblia, te está pasando esto. Es por eso el imperativo de Dios, hermano, es por eso el imperativo de Dios de llevarte al monte Moriah, para enseñarte donde tú entregues áreas carnales de nuestras vidas que estorban al Espíritu, iglesia. Pero Dios nunca se queda sin hacer nada. De eso puedes estar seguro, iglesia. Dios no se queda sin hacer nada. Eso es lo que a mí me asombró cuando me daba esta palabra. Es por ello que comenzó un plan de levantar lo caído, de una nueva oportunidad. Y entonces el primer intento de restaurar la humanidad fue con el diluvio y la creación del arca de Noé. Fue la primera forma de decir, a ver, ya aquello está caído, ¿cómo lo restauro? Limpio con agua, creo un arca y entonces depuro a mi pueblo. ¿Dónde terminó el arca de Noé, hermanos? Terminó en un monte que se llama Ararat. Ese monte estaba más lejos y más alto. Aquí se lo hemos predicado, la pastora lo ha predicado. Un monte más alto y más lejos. ¿Por qué? Porque Dios intentaba decirnos, vienes a mí y yo lo que quiero hacer es un cambio en ti para que después de ese cambio, de esa pérdida que hubo de humanos, esa depuración en tu vida y en mi vida, quedes después de eso mejor, más arriba, más alto, más cerca de mí. Acuérdese que el monte tenía una representación de tener una cercanía más con Dios. ¿Está conmigo? Y sabe que esto sucede a menudo, hermanos. Sucede a menudo, ¿verdad?, que nosotros tengamos esa carne caída que les presento aquí. Tenemos esta carne caída que no nos permite avanzar, que no nos permite mejorar, que no nos permite ir más allá. Ese intento, hermanos, no se logró. Ese intento no se logró porque todos sabemos, ¿verdad?, que después un hijo de Noé pecó contra él y entonces vino maldición a una generación. Y sabe, eso nos sucede a menudo, hermanos. Las oportunidades que Dios nos da para llegar al monte Ararat y entregar áreas de nuestras vidas, pero luego nos bajamos del monte, nos bajamos de esa área. Yo le comento un pequeño testimonio. Ya muchos lo conocen, pero algunos otros a lo mejor no. Va a servir para esta prédica. Mi padre en esta tierra, él fue alcohólico por muchos años. Yo oraba constantemente para que Dios le quitara ese vicio, esa cadena de maldición. Oraba, ayunaba. Pasaron años, hasta que de momento le dio un infarto cerebral. Y yo sabía que era respuesta de Dios, porque dije, no había otra forma de quitarle el alcohol por 60 años que había tomado. Quedó bien, pero posteriormente volvió a recaer. Y después se fractura la cadera. Lo operan de la cadera.
Y ahí andaba. Pero de vez en cuando volvía a reincidir. ¿Y qué crees que le hizo el Señor? Le puso que su corazón le fallara y le acaban de poner un marcapasos ahora. Dios me hacía ver, hermanos, que a veces muchos de nosotros tenemos esa oportunidad de Dios para dejar cosas, pero reincidimos, nos bajamos otra vez. Y otra vez Dios te pone la oportunidad para que entregues eso y otra vez te regresas. Dígale al que tiene junto, hermano, ¿cuántas veces te has bajado del monte Moriah? Aleluya, hermano. Hermano, el segundo intento de Dios para volvernos a enseñar y crear una nueva generación fue con Abraham, el padre Abraham de la fe. Y aquí quiero que lean conmigo, pues una historia, está un poquito larga, pero tiene mucha enseñanza, iglesia. Sígame porque vamos a ir platicando de la enseñanza que tiene sobre esta predicación y que también tiene que ver con el monte Moriah. Mira el primer versículo, Génesis 22, del 1 al 14. Fíjese, dice, aconteció después de estas cosas, que dice ahí, que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de ¿dónde? De Moriah. ¿Sí está conectando? Vete a la tierra de Moriah, pero estaba diciendo, Dios lo estaba probando. ¿Y qué le estaba pidiendo a Abraham? Que dejara cosas, que sacrificara cosas. Y vete a esta tierra de Moriah y ofrece ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Eso es lo que Dios nos llama cuando te llama al monte de Moriah, a que entregues áreas de tu vida, a que entregues situaciones que traes ahí. A eso nos lleva Dios ahí. Y de verdad, hermanos, que eso duele, que eso cuesta, que eso no es fácil, no es sencillo, cuesta trabajo. Pero Dios lo que quiere es enseñarnos a que podamos entregar áreas de nuestras vidas. Seguimos leyendo. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó, fue al lugar que Dios le dijo, y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó su mano en el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Hermano, si usted está siguiéndome, si usted me está siguiendo y Dios le está hablando, a veces eso nos pasa. A veces Dios pide que cambiemos cosas y preguntamos, ¿pero qué voy a cambiar? Y entonces dices, ¿a él? Sí. ¿Al que están señalando los 3 dedos? Sí, a él. Entonces Isaac dice, ¿y dónde está el cordero? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. No pierda de vista esto, hermano. Que yo le decía de la tremenda conexión que Dios hace. Ahí hizo un altar a Abraham, dice, y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Y lo puso en el altar sobre la leña. No deje de recordarse la palabra altar. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Sabe qué estaba haciendo Abraham? Estaba diciendo, te entrego esto que me duele mucho dártelo. Mi carácter, mi forma de hablar, mi forma de ser, mi beldad, como dicen por ahí.
te entrego esto. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste de tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Yo le pregunto, hermano, ¿cómo llegó esa provisión? ¿Después de qué? Después de que Abraham estuvo dispuesto a ceder, a dar aquello que le dolía dar. Usted no piense ahorita que a lo mejor es su hijo el que tiene que dar, pero a lo mejor es áreas en nuestras vidas que tenemos que entregar, que cuestan trabajo entregar. Después de eso, entonces viene la provisión, la sustitución, la bendición de Dios. ¿Y yo por qué le predico esto, amada iglesia? De verdad, hermano, ponga usted atención. Porque a veces la provisión, Dios proveerá, se llama luego esta parte de la porción de la Biblia. A veces lo que esperamos que Dios lo provea, dice: primero entrégame esto, primero entrégame aquello. Necesitas darme esto para que entonces yo llegue con mi provisión. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Amén. Aquí hay enseñanza, hermano. Todo eso se hizo en el monte de Moriah. Y vea las conexiones. Yo le decía que hay conexiones, hermano. Hay conexiones. Dios es tremendamente sabio. Así que yo le digo una cosa, yo quiero decirle algo a usted, hermano y hermana. Si hay cosas que están pasando en su vida hoy, todo tiene una conexión. Usted se va a dar cuenta en 2 o 3 años por qué pasó lo de hoy, por qué Dios lo permitió hoy. Yo se lo prometo, así es Dios. Usted está en el camino de Dios, así es Dios. Y eso pasó con el monte de Moriah. Es decir, ahí mandó Dios a Abraham, ahí hizo un holocausto y levantó un altar. No lo pierda de vista. Vamos con la segunda forma donde Dios quiso volver a enseñar. Y siguió con David y Salomón. Con David y Salomón. Vea usted, hermano, esta conexión. Vamos a leer la palabra. Primera de Crónicas 21, 18, 24. Dice: y el ángel de Jehová, fíjese bien, el ángel de Dios le dijo a Gad que dijese a David que subiese y construyera otra vez, ¿qué? Un altar a Jehová. ¿En dónde, hermano? En la era de Ornán Jebuseo. Usted dirá: ¿y eso qué? Va a ver ahorita. Seguimos leyendo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad le había dicho en el nombre de Jehová. Esto es una orden de Dios. Quiero que ponga atención, porque a Dios le mandó a decir a David que subiese y construyese un altar en una era, en un terreno que era de un varón que se llamaba Ornán. No lo pierda de vista, porque Dios, yo quiero que te inspires, porque Dios tiene el control de nuestras vidas en cada mínimo detalle. Todo lo tiene conectado. Seguimos leyendo y dice: y volviendo Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo, y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique, ¿qué? Un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en mi pueblo. Y Ornán respondió a David: no, David, tómalo y haz con él lo que tú necesites. Y aún los bueyes te daré para que el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces el rey David le dijo a Ornán: no, sino que efectivamente lo compraré por un justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto. ¿Qué dice, hermano? Que nada me cueste. Que nada me cueste. Y yo, cuando Dios me daba esta palabra, yo decía: a muchos le va a decir, ¿qué tiene que ver Ornán con el monte de Moriah? Pero Dios tiene todo, mira, perfecto. Tu vida también la tiene. Tu vida también la tiene. Mi vida también la tiene. Tu trabajo, tu salud,
los días de tu vida, tus nietos, todo lo tiene contemplado. Y eso es lo que yo te quiero inspirar. Ese es el Dios que venimos a alabar y a creer. ¿Qué tiene que ver la era de Ornán? Que un ángel le pidió a David que la comprara para que hiciera un altar. Pues tiene que ver esto, hermanos. Vamos a seguir leyendo. Segunda de Crónicas 3:1. Y comenzó Salomón, lea conmigo, a edificar el templo de Jehová en Jerusalén. ¿En dónde? En el monte de Moriah, que había sido mostrado a David su padre, el lugar de David que había preparado. ¿En dónde? En la era de Ornán Jebuseo. Un ángel le había dicho, compra ese lugar, porque ese lugar que se ve ahí plano, donde a lo mejor la gente ya no se acuerda de nada, ahí mi hijo Abraham ofreció a su hijo. Fue un ejemplo de fe. Y por eso yo quiero que lo compres, David. Y después con el tiempo, Dios dijo, hace poquito predicaba yo, David quiso hacerle una casa a Dios. Y le dijo Dios, no, me la va a hacer tu hijo Salomón. Y entonces Salomón edifica un gran templo. Usted ha leído el templo tan hermoso que hizo Salomón de oro, miles y miles de cosas hermosas y maravillosas que creó en ese bellísimo templo. Pero ¿dónde lo hizo? En el monte de Moriah, en la era de Ornán Jebuseo. Todo está perfectamente hilado por Dios. Todo tiene una relación. Ahora quiero que vea algo, hermano. Ahora quiero que sepa y vea por qué a Satanás no le conviene o no le interesa que usted suba al monte de Moriah. No le gusta que vayas y entregues áreas de tu vida, ¿verdad? Porque ahí sabe que está la bendición, la provisión de Dios. Ahí es donde llega su presencia. Después de que Abraham ofrece a Isaac, después de que David compra la era, después de que Salomón, ahí descendió la gloria de Dios. Y si nosotros queremos, ¿verdad?, que la bendición de Dios y la provisión de Dios descienda a nuestras vidas, tenemos que estar dispuestos a subir al monte de Moriah, a entregar áreas de nuestras vidas, iglesia. Termino con esto, amados. El monte Moriah también es visto como un símbolo de la cruz del Calvario, donde Jesús consumó su sacrificio, donde fue ofrecida su humanidad, su cuerpo, para que nosotros obtuviéramos salvación. También se relaciona con eso. Y así como lo hizo Jesús subiendo a ese lugar que es la cruz, donde Él entregó su cuerpo, así como Abraham ofreció a Isaac, hoy Dios también a nosotros, sus discípulos, nos pide que hagamos lo mismo. Dice Mateo 16, 24, 25, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda por causa de mí, la hallará. Ese es el mensaje de subir al monte de Moriah. Eso es lo que usted puede ver, cómo Dios le da importancia a ese momento, a ese pasaje que fue conectando de una manera importante. Así que yo estoy seguro que muchos de nosotros, hoy a lo mejor ni siquiera nos imaginemos cuál va a ser el resultado de lo que hoy estamos pasando. Pero Dios tiene todo conectado, todo preparado para poder lograr que tú y yo sigamos siendo enseñados en el monte de Moriah. Póngase de pie, iglesia. Yo quiero, antes de que podamos alabar a Dios, quiero darte una palabra, estando de pie, vamos a orar y te voy a dar una palabra que Dios me daba, porque dice la palabra que
el reino de Dios es de los violentos y es de los que somos violentos y arrebatamos. Y muchas veces, muchos de nosotros pensamos que ya no es tiempo de recibir bendición o que ya no es tiempo de lograr objetivos y sueños en nuestras vidas. Conozco gente que dice, ya no es tiempo, yo creo que ya se acabó. Pero Dios me mostraba que cerrara yo con este pasaje donde Caleb, un hombre de 45 años, que Dios le prometió una bendición, le prometió que le iba a dar lo que hay promesas que también para ti, para mí existen. Y ese varón pasaron 40 años más. Y teniendo 85, habló con Dios como hoy yo quiero que tú hables con Dios. Y que le digas, como ahorita vamos a leer este pasaje de Dios. Señor, a lo mejor ya tengo 50, 53, pero sabes, Señor, todavía tengo sueños, todavía tengo fuerza, todavía quiero crecer más. Yo sé que hay muchos jovencitos también, pero Señor, todavía es tiempo de que me permita subir al monte y tomar lo que es mío. Todavía es tiempo de seguir soñando, de seguir creyendo y confiando en Dios, hermano. Te prometo que Dios tiene control de cada paso que das. Solo confía que Él tiene esa conexión desde Abraham, desde David, desde Salomón, donde Él siempre buscó que fuéramos a entregar y sacrificar áreas de nuestras vidas. Solo hace falta dar ese paso, hermano. El que te predica lo ha vivido en carne propia, donde a veces lloras, donde a veces en silencio, en tu oración, sientes que las cosas no sabes para dónde, pero Dios todo lo tiene bajo control. Y yo te quiero leer esto que Caleb dijo, y yo quiero que tú lo tomes para tu vida y que te levantes. Dice Josué 14, 10, 12, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. Desde el tiempo que Jehová habló esas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía, dígale hermano, estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Y le decimos, dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día de los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Y quizá, hermano, Jehová estará con nosotros y los echará como Jehová ha dicho. Amén. Dale una ofrenda de palmas a Dios. Vamos a alabar a Dios. Esta alabanza se llama La Cruz. Así que si usted quiere ir a la cruz, yo lo invito, hermano, no tenga miedo. Hay que entregar en la cruz. Eso es todo lo que hay que hacer. Entregar, soltar, dejarte